Seguimos con Principio para Triunfar por Latinísima. Aquí hablamos todos. Para triunfar. Yo soy el reverendo Carlos Miguel González y les quiero recordar que desde Latinísima, donde hablamos todos, es una buena oportunidad para que tú puedas aprender algunos principios que pueden hacer de tu vida una gran bendición en tu paso por la tierra. Hoy queremos hablar acerca de Mateo capítulo 10. Es un pasaje muy interesante de las Escrituras y es un lugar donde el evangelista Mateo nos está mostrando o contando algunos de los elementos propios de uno de los primeros viajes misioneros que se realiza, y este tiene una peculiaridad que está siendo trazado o enviado a la nación de Israel. Es decir, este primer esfuerzo misionero no va hacia los gentiles, no va hacia los contornos del mundo, sino que está dirigido bien marcadamente hacia la nación de Israel específicamente. Por lo tanto, aquí tenemos un principio que queremos compartir con ustedes desde el principio. Dios instruye a su pueblo para llevar su mensaje al mundo. Dios te instruye, Dios te prepara en cuál es el mensaje que tú tienes que compartir o tienes que hablar. Cuando tengas que expresar alguna idea, cuando tengas que enfrentar alguna situación, es bueno preguntarle a Dios para que Él te ofrezca el mensaje conciso y preciso que debes tú compartir con las personas que están a tu alcance y que puedas dilucidar de una manera clara. ¿Cómo prestar atención a esta capacitación que Dios hace en nuestras vidas? ¿Cómo ser parte de este proceso de capacitación? En realidad, el trasfondo de este capítulo 10, en su contexto, aparece en el capítulo anterior, Mateo capítulo 9, versículos del 35 al 38. Y el Señor está hablando la necesidad que hay de obreros en su mies. Y también está reiterando a sus discípulos la importancia de rogar para que el Señor envíe obreros a su mies. Y en este mismo contexto es donde los discípulos son comisionados, son instruidos para que ellos mismos sean los primeros discípulos que estén realizando este trabajo o esta labor. Cuando miramos en los primeros 15 versículos de este capítulo, encontramos cierto ambiente que queremos compartir con ustedes. Era el verano del año 28 después de Cristo, es decir, estamos muy distantes desde ese momento, pero hay elementos muy actuales o vigentes en el contexto actual. Primero, Jesús está enviando a sus discípulos a esta gira misionera. Ellos deben ser embajadores y es la primera vez donde son llamados apóstoles o enviados con la autoridad de representar el reino de Dios en la tierra. Es muy interesante y además muy instructivo que los mismísimos hombres que estuvieron orando porque hubiese obreros en la mies son los participantes de este proceso de la mies. Y además es muy interesante que al mundo al que ellos se le envía, usted dice, bueno, ¿qué mundo era? Bueno, era un mundo muy complicado. El mundo actual es un mundo muy complicado. ¿Con qué mensajes iban? Apocalipsis capítulo 6, versículo 13, nos va a indicar la apertura del sexto sello dentro de este libro, como que describe lo que ocurrirá al final de los tiempos. Y en este sexto sello, los ángeles del cielo caen y esos ángeles van a ejecutar una serie de elementos. Es decir, que hay una connotación diabólica, una connotación espiritual muy fuerte. Y en este contexto es que los discípulos tienen que hacer o llevar adelante su labor misionera. Es decir, que cuando ellos son enviados, evidentemente necesitan de una autoridad. Y es por eso que Jesús es quien le concede o le confirma esa autoridad. Dice el versículo 1, entonces llamado a sus discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. La única forma en que tú puedes
prevalecer en este mundo actual es que tú recibas esa autoridad de parte de Dios. Es decir, que tú estés, cuando debas compartir un mensaje, estés completamente seguro de que ese mensaje no es tuyo, sino es un mensaje que viene de parte de Dios y que tiene la autoridad de parte de Dios, porque no hay otra cosa que eres un embajador de ese Dios grande, y tu dependencia de ese Dios es la que vas a transmitir a las personas que van a estar bajo o vas a proyectarle o comunicarle ese mensaje de salvación. Es decir, cuando habla aquí el sentido de apóstoles, es la primera vez que se presenta o se representa. Ellos son comisionados para que cumplan esa función. Un enviado es alguien que desempeña con autoridad esa función, y aparece una lista que usted puede continuar leyendo a partir del versículo 2 del Evangelio según Mateo, pero no es Mateo solo el que da esta lista, también lo hace Marco, lo hace Lucas, y aparece nuevamente este listado, pero actualizado en el libro de los Hechos, donde Judas Iscariote, que conformaba o era parte de la lista original, pues es sustituido por Matías por haber traicionado. Pero este es muy curioso, el contexto de las personas que son enviadas. Había un celote que era pudiéramos decir, un nacionalista. Era alguien que estaba dispuesto de una manera violenta a enfrentar a los romanos. Había un cobrador de impuestos que era alguien que no era muy aceptado tampoco por el pueblo de Israel, porque su función era quitarle un poco de los recursos que ellos tenían para entregarlo a los romanos y también para quedarse una parte con él. Y por si fuera poco, había un traidor que era Judas Iscariote. Así que el contexto de que estamos hablando es algo bien interesante, pero en ese contexto en el cual no nos vamos a detener, porque no es propósito nuestro hablándolo de estos principios. Vamos a pasar al versículo 6, sino id ante la oveja perdida de la casa de Israel. ¿A dónde los está instruyendo? Cuando Dios te envía a algún lugar, te va a facilitar las instrucciones para tal misión. Y es lo que está ocurriendo en este pasaje. Dice, ve a la oveja perdida de Israel. Este no es un momento para ir a los gentiles, no es un momento para hablarle a los samaritanos. Ya ese momento llegaría. Es decir, ve a la oveja perdida de Israel. Y esto es una referencia bien interesante. Aquí la palabra griega que se usa hace más bien una referencia. Es la palabra para geyen, que significa más bien como una orden. Era un mando militar que está dando una orden. Es lo que Jesús está haciendo. Le está ordenando a sus discípulos que vayan. ¿A dónde? A la oveja perdida de Israel. Esta palabra también se usa cuando los maestros en el aula pues toman autoridad y envían y dicen lo que los alumnos deben hacer. Es decir, de igual manera los discípulos están siendo comisionados, pero de una manera autoritaria para hacerlo. Es decir, no es otra cosa que un mando imperial. ¿Quién es la oveja perdida que nos declara el texto? Bueno, tenemos que tener claro en Génesis capítulo 12, versículo 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y será en ti bendita toda la tierra. Y dice también la palabra, habían sido Abraham grande y fuerte, debe ser bendita todas las generaciones. Y habla precisamente de este sentido. Ahora, ¿qué había pasado con la nación de Israel? ¿Por qué estaban perdidos? Es muy curioso y además muy interesante que lo tengamos presente. En cierto sentido, todo, dice Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Es decir, muestra de alguna manera el descarrío o el desvío de la nación de Israel del concepto o precepto de tener a Dios y seguir a Dios y cumplir sus ordenanzas y sus mandamientos. Ahora, es interesante que estas ovejas se habían perdido porque ellos también tenían pastores
que debían cuidarla y sustentarla y brindarle abrigo y brindarle fuerza. Pero es muy curioso que Jeremías está diciendo de una manera tremenda: arremete contra estos pastores. Mi pueblo ha sido oveja perdida, dice Jeremías 56, sus pastores le han descarriado. Mi querido amigo, es tiempo para que tú tomes también razón en esta descripción. Si alguien te dice alguna palabra y esa palabra no está acorde con la Escritura, con la verdadera palabra de Dios, no te dejes desviar. Ahora el Señor está enviando a sus apóstoles, comisionándoles para que ellos vayan a la oveja perdida, porque la oveja perdida, que quería de alguna manera también perderse, por lo que describe Isaías, pero como describe Jeremías, también los pastores habían ayudado a que ellos se descarriaran en ese mismo contexto. Nadie es tan propenso a descarriarse como una oveja. Nadie es más propenso a descarriarse como una oveja. La oveja se pierde, comienza a comer su hierbita y no es capaz de regresar por sí sola a casa. Le hace falta un pastor que la traiga a su redil y que la esté colocando y la esté ayudando de esa manera. Para eso Jesús envía a sus apóstoles. Mi amigo, la palabra que tú hables, que sea comisionada y que venga de parte de Dios. No estés poniendo palabra en la boca de otras personas que Dios no te ha dado. Es un grave peligro y no te va a ayudar. Es muy importante que tú aprendas ese concepto. Cuando miramos el libro de Romanos, dice que primeramente va a los judíos y también a los griegos. Más tarde serían los samaritanos, los gentiles, los que recibieran el mensaje, pero ahora es prioridad que sea la oveja perdida de Israel. El contenido del mensaje, ¿cuál era? Bueno, ir y predicar el reino. Es decir, era sencillo. ¿Y qué consistía el mensaje? El reino de Dios se ha acercado. Que no era un mensaje diferente a que Juan el Bautista estaba expresando, porque cuando algo es de Dios, hay una continuidad en lo que Dios está diciendo. Vivimos épocas o tiempos donde algunas personas intentan como lucir o salir de los contextos y alcanzar notoriedad. Pero no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios, Juan el Bautista, vestido de una manera sencilla, tenía un mensaje sencillo: el reino de Dios acercado. Y los discípulos están siguiendo este mensaje, pero ahora enviado por Jesús, quien es quien lo comisiona para tales efectos. El corazón de esta persona no marchaba solo. El corazón de Dios le acompañaba. Dios estaba con ellos en medio de ese proceso. Las condiciones para emprender esta gira era estrictamente necesario que fueran solamente al pueblo de Israel. Los apóstoles deben tener su confianza eterna en Él, pero solamente este viaje era para Israel. Se da ciertos elementos logísticos. Siempre que vas a emprender alguna acción, es importante la logística para tales momentos. Dice el versículo 11: mas en cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos a quien ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa de la ciudad, si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá. Era un concepto muy sencillo. No debían llevar dinero, no debían llevar espada, solamente la gracia de Dios era quien le iba a sustentar en este primer esfuerzo misionero dirigido exclusivamente a la oveja perdida de Israel. ¿Cuál era el propósito? La redención de Jerusalén. Las personas probablemente se regocijaban en esta oportunidad, los discípulos también, pero el enemigo no iba a estar contento. Y más adelante encontramos en la palabra que Jesús mismo testifica que el diablo venía sobre ellos como un rayo para entorpecer su avance o el avance de las misiones. Pero qué importante, Dios les acompañaba y además Dios había puesto palabra en su boca. Por lo tanto,
tenemos que entender el consejo maravilloso que Dios nos regala o nos ofrece en su palabra. Cuando los envía como ovejas, dice: yo los estoy enviando como ovejas en medio del lobo. Es muy maravilloso esta manera en que la Escritura está hablando la palabra de Dios. En medio del lobo o en medio de lobos malignos, de destructores, lo cual equivale a peligro. Es una buena medida o un buen concepto que te digan: no, yo soy como una ovejita. Pero cuando una persona es como una ovejita, pero que esa ovejita está colocada en medio de lobos, entonces es un grave peligro para esa oveja. Pero ¿por qué el Señor les está enviando a ellos? Para que ellos puedan proclamar el Evangelio. Porque probablemente en aquellos que suponían que también eran lobos, también habían ovejas, también había pueblo que necesitaba escuchar este mensaje. La palabra que Dios te da, tú no sabes exactamente para quién es. Lo que tú sí sabes es que la palabra no vuelve vacía. Y es importante que tú te dejes llevar por esa manera en que Dios está comisionando para que tú seas un proclamador de la misma. Además, la fe de ellos se iba a fortalecer porque iban a ver las grandes cosas que Dios estaba obrando en la vida de otras personas. Iban a ver cómo el reino ya comenzaba a extenderse. Iban a ver cuál era el pueblo que Dios tenía. El profeta pensaba que estaba solo, pero había mucho pueblo, le dice la voz divina. Pero todo, ¿para qué redunda? Para la gloria de Dios. Porque cuando tú tienes un mensaje que viene de parte de Dios, cuando tú tienes un mensaje para proclamar a otros, cuando tú eres comisionado para hacerlo, no es para tu gloria, es para la gloria de Dios, es para la gloria del soberano, el Rey de Israel. Es decir que cuando está obrando de esta manera, dice que deben ser sencillos como serpiente y manso como paloma. ¿De qué manera, de qué serpiente está hablando? Bueno, está probablemente haciendo una referencia a la perspicacia o la astucia intelectual de la serpiente. La encontramos en Génesis capítulo 3, cuando con ciertas palabras logra la caída del hombre. Habla también de la cautela y de la prudencia también que tiene la serpiente, lo cual es proverbial. Son capaces de esconderse, son capaces de avanzar con mucho sigilio, tienen un enfoque pues muy tranquilo, muy estable aparentemente, pero es muy interesante que no está queriendo hacer ninguna concordia con el mal. No quiere que usted sea una serpiente y por eso dice sencillos como paloma. Es decir, que tú tengas la cautela, la prudencia, el sentido común, la capacidad de ser dirigido por el Dios que te está llamando o comisionando, que tú tengas ese nivel de astucia o de dependencia, pero que a la vez también tengas ese sentido de sencillez como las palomas. No hay animal más sencillo que una paloma con su manera de ser. Pues Dios quiere que tú seas de esa manera. Por lo tanto, esta sagacidad de la serpiente nunca va a ser un compromiso con el mal. Los discípulos no tenían que hacer ningún compromiso con el mal. Jesús está enseñando que el deber del hombre es ser sagaz como serpiente, pero también inocente, como dice Filipenses, irreprensible como una paloma. Y tenemos varios ejemplos en la Escritura. El apóstol Pablo fue verdaderamente astuto. Cuando estaba en Hechos capítulo 23, estaba el sumo sacerdote y él se percató de que había un grupo de saduceos y un grupo de fariseos y encontró un tema común, la resurrección. Comenzó a hablar y ellos se pelearon entre ellos y eso les facilitó tener cierta liberación. Pero más adelante en el capítulo 24 él dice que yo soy inocente. Es decir, se muestra como paloma y de esa manera debemos actuar. David de igual manera usa la astucia para enfrentar a Saúl, pero también la inocencia. Cuando Dios le pone a Saúl en sus manos, no toma esa iniciativa, no toma su vida. Con sencillez lo hace. De igual manera es característica de Mardoqueo la astucia para enfrentar a Amán y también de Abigail.
la sabia esposa para poder salir adelante con las ataduras de su esposo Nabal. ¿Cómo lo pueden hacer? Dependiendo del Espíritu. No hay manera en que tú puedas hablar tu palabra. No hay manera en que tú puedas llevar un mensaje verdaderamente significativo si tú no dependes del Espíritu de Dios en tu vida. El Espíritu del Padre estaba hablando en ellos, y eso es lo que nos declara los versículos del 20 al 22. Es decir, la persona de la Trinidad, todas las cosas le recordaban a Jesús. Ese Espíritu en acción que muchas veces iba y venía antes de Pentecostés, pero que en Pentecostés llega, pero este Espíritu estaba en acción y ellos dependían de ese Espíritu, aunque todavía el Espíritu no había sido enviado. Tenemos que entender el rol clave de esta dependencia. La primera clave para reconocer o ser lleno del Espíritu y tener una palabra clave para dar a otra persona es reconocer que dependemos de Él. No dependemos de la astucia o de habilidades humanas. Dependemos exclusivamente del gran poder de Dios, que nos instruye, que nos prepara, que nos capacita, que nos ofrece su visión. Y al depender del Espíritu Santo, usted puede experimentar ese poder, pero lo experimenta no para su gloria, lo experimenta para se pueda manifestar la gloria de Dios en todo lo que usted hace. Es importante reconocer que no podemos cambiar el corazón de las personas. Cuando usted lleva un mensaje, usted no es quien convierte o cambia a la otra persona. Es Dios quien hace esa función. Usted sencillamente es un proclamador de ese mensaje. Usted es un enviado de ese concepto. Por eso en el libro de Efesios dice que dejemos a un lado más bien el sentido de ser llenos de vino y más bien pretendamos ser llenos del Espíritu de Dios, ser llenos de Dios. Por lo tanto, es importante mantener los ojos enfocados en la meta. ¿Cuál es tu meta en la vida? Que tus palabras, que esa comisión de Dios te esté llevando a ese lugar. No vivimos solo para nosotros mismos, sino que vivimos para el propósito del reino. Por lo tanto, la Escritura nos manda a mantenernos fieles. Nos manda a mantenernos fieles. Dios nos envía en comisión, y la recompensa para proclamar el Evangelio es precisamente de ese alcance. Los versículos del 26 al 42 hace una descripción maravillosa de cómo tú y yo debemos depender de ese Dios. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que haya de ser manifestado, ni nada oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en las tinieblas y decido en la luz, lo que oís y proclamás desde la azotea, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Al proclamar el Evangelio del reino con valentía, los discípulos recibían seguridad. ¿Cuál es la seguridad? De que Dios le acompañaba, de que el mensaje no era de ellos, que era de Dios, que solo eran portadores, pero que el que le enviaba les acompañaba, y el que le enviaba no les había dejado solo, que le enviaba iba delante de sus vidas, allanando el camino y guiándole a esa oveja perdida que necesitaba un encuentro con el mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué recompensas tú puedes adquirir cuando haces esto? Primero, satisfacción y gozo. No podemos encontrar el gozo en otro sitio que no sea en el Señor. Pablo sentía ese gozo de poder anunciar las buenas nuevas y decía: me es impuesta necesidad. Es decir, le traía satisfacción servir con el Evangelio. Además, recibir las recompensas celestiales, como son las coronas de las cuales nos habla la palabra de Dios. La corona del vencedor, que habla del regocijo, porque comenté o expresé lo que Dios tenía para mi vida. Yo estoy proclamando esa buena nueva, la corona de justicia a aquellos que aman, a los que son fieles a Dios, y la corona de vida para los que han sido capaces de soportar y que la muerte no les pueda apartar de ninguno de esos conceptos. Por lo tanto, esa persecución trae recompensa. Jesús advirtió que algunos serían perseguidos por causa del Evangelio. Por lo que tú digas, algunos no van a estar de acuerdo, algunos van a disentir, algunos van a ponerse en tu contra,
pero no es tu mensaje, es el de Dios. Y lo que tú tienes que compartir para la vida de ellos será algo muy importante para sus vidas. Ante esa situación, asegúrate, dice la palabra de Dios, alégrense en ese día, salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Seamos leales a ese Dios omnipotente. La lealtad, esa virtud de compromiso incondicional hacia Dios y a los demás, se expresa con fidelidad, con amor, con apoyo constante, especialmente en tiempos difíciles, porque Dios es leal a su pueblo en cualquier momento. Los creyentes de igual manera debemos ser leales a ese Dios. La fe no solamente crea división entre razas u otro pueblo, otra iglesia, causa división entre la familia. ¿Por qué? Porque algunos tendrán el privilegio de aceptar esa bendición y algunos lo rechazarán. En ese sentido, causa ese concepto. Pero usted va a recibir esa recompensa de bondad cuando transmite esa palabra, esa felicidad interior, esa aprobación divina, esa bendición en los favores de Dios. Y eso es muy importante. Se habla de un americano que estaba por las costas de las costas caribeñas de su país, y que son muy hermosas, y estaba caminando por la playa un norteamericano disfrutando de la belleza del lugar, y observó un local o un nacional que se agachaba, recogía algo y lo lanzaba al mar, se agachaba, recogía algo y lo lanzaba al mar, y se preguntó, ¿y qué será? Cuando se acercó un poco más, se percató de que habían cientos de estrellas de mar, y que él, al tomar alguna de estas estrellas y devolverlas al mar, el hombre le dijo, pero es un trabajo inútil, hay tantas estrellas que no vas a poder salvarlas a todas, eso no va a hacer diferencia, porque al bajar la marea las estrellas se quedaban expuestas y no podían regresar. El nacional le dijo, esta estrella, y tomó una en su mano y la arrojó al mar, esta marca la diferencia. Tú estás siendo llamado también a la oveja perdida. Tú también estás siendo llamado. Ellos estaban siendo llamados a la oveja perdida de Israel. Tú estás llamado a hablarle a otras personas del amor de Cristo. Dios instruye a su pueblo para llevar su mensaje. Lo hace. ¿De qué manera? ¿Cómo yo puedo prestar atención a esa capacitación? Reconociendo la autoridad del que te envía. No eres tú, es el Altísimo el que lo hace, recibiendo sus consejos, porque Él lo sabe todo. Deja guiar tus pasos. ¿Y qué puedes hacer tú? Mantente fiel haciendo su obra. Así podemos llevar el mensaje a otras personas del mundo. Estamos en Latinísima y llegamos a ustedes a través de Euforia, Roku, Fire, YouTube y también nuestra aplicación latinísima.net. Es un placer haber podido compartir con ustedes en Principios para Triunfar con el reverendo Carlos Miguel González. Un fuerte abrazo y Dios les bendiga grandemente.